¿Crees que eres más valiente si no tienes miedo? ¿O crees que eres más cobarde si tienes miedo? El miedo no impide la valentía, ni caracteriza a la cobardía. La valentía tiene que ver con la capacidad de superar el miedo, pero también con la capacidad de escuchar los miedos. No hay que huir del miedo. No hay que salir corriendo del miedo. No hay que decir no miedo. ¿Para qué? El miedo es necesario. El miedo es útil. El miedo se sitúa al valiente entre la cobardía y la temeridad. Qué importante es que el miedo se sitúe entre la cobardía y la temeridad, porque es un miedo que te ayudará a prever cosas, pero también al mismo tiempo es un miedo que lo tendrás tú bajo vigilancia para que no te impida hacer cosas. Y es que hay dos tipos de miedo. Un miedo que es irracional y otro que es racional. El irracional también se llama temor. Así lo define la Real Academia de la Lengua. Temor. Es la previsión negativa del futuro, muchas veces basada en la falta de datos, en la falta de tener capacidad para valorar los riesgos, etc. Hay otro miedo que es absolutamente útil, es un miedo racional, es el miedo que te permite prever las circunstancias con las que te vas a enfrentar, te permite valorar, te permite traer de tu experiencia las situaciones a las que te puedes enfrentar. Un valiente sabe moverse entre el miedo racional y el irracional, sabe sobre todo distinguirlos. La valentía requiere de distinguir el miedo racional del irracional, el miedo tóxico del no tóxico, el miedo del temor. Y una cosa muy importante para comprenderlo, ¿saltarías un precipicio en 2 saltos? ¿Verdad que no? ¿Qué significa? Significa que has sabido distinguir al contestar esta pregunta lo que es el miedo racional del miedo irracional, estúpido, que te paraliza. ¿Y qué es la valentía? La valentía es la determinación que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a situaciones difíciles, complejas, o a que se inicien o a que continúen en el camino en el que estábamos con ellas. Esto es la valentía, la capacidad de hacer que algo suceda teniendo en cuenta los miedos y sabiendo distinguir los miedos tóxicos de los miedos racionales. 5 elementos fundamentales a la hora de tratar tus miedos. El primero, identifícalo claramente, defínelo, analízalo, reflexiona sobre él, piensa cómo puedes superarlo, valóralo, diferencia identificando bien lo que es miedo racional de miedo irracional. Segundo punto, aplicar sentido común. Imagínate, ¿por qué una persona de 80 kilos le tiene miedo a una cucaracha? No es racional, ¿verdad? ¿Y si estamos confundiendo miedo con otra emoción? Por ejemplo, asco. No es lo mismo. Identificar también, a través del sentido común, cuánto de realidad hay en ese miedo que tenemos. Tercer punto, visualízate en el futuro en un endpoint en el que tú ese miedo lo has superado. ¿Cómo estarías? ¿Qué conseguirías? ¿Qué obtendrías? Es mejor que pongas tu punto de vista ahí, en esa situación ya de miedo superado. Cuarto punto, prepárate, fórmate, entrénate. A veces no se trata de confundir el coraje, el necesario para ser valiente, con la estupidez humana de tirarte a la piscina sin agua. Prepárate, entrénate, fórmate. Y el quinto, hazlo. Cuando ya estás preparado, cuando ya sabes que puedes, hazlo. Es decir, atrévete, decide ir a por ello. 5 puntos fundamentales para superar tus miedos. Y un mensaje para finalizar este vídeo. Tener miedo es normal. Y puedes ser valiente, de hecho serás valiente, si eres capaz de superar tus miedos. Ahora bien, ten en cuenta esto. Lo importante no es que no tengas miedo. Lo importante es que el miedo no te tenga a ti. Supéralo.